Floricanto presenta. Número 239 del Compendio del Catecismo. ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Y se responde, puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios: la conformidad de los textos a la doctrina católica y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas, la belleza expresiva de la oración, la calidad de la música, la participación de la asamblea, la riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Y al final aquí se nos da una cita de San Agustín muy conocida, muy popular: el que canta reza dos veces, la famosa expresión de San Agustín. Comenzando por esta última, ¿no? Esa expresión de San Agustín, el que canta reza dos veces, ¿qué quiere decir eso, no? Bueno, quiere decir que obviamente la oración tiene que ser una oración no meramente conceptual e intelectual, ¿no? Le digo cosas a Dios, sino que tiene que ser el hombre entero el que reza, con todos sus sentimientos, sus afectos. Y entonces, obviamente, el canto es algo más que meramente intelectual. El canto también mueve los afectos, mueve las emociones, y entonces el canto hace que la oración sea del hombre entero, ayuda a ello. No digo que también se puede obviamente cantar sin que sea una verdadera oración, porque uno puede cantar pues, por motivos meramente estéticos, ¿no? Pero un canto, o sea, una oración hecha canto, ayuda mucho a que uno rece todo él, con todas sus, lo que dice el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿no? Es una expresión que nos ayuda a la totalidad de nuestra confesión a Dios, ¿no? De hecho, como en ese contexto, ¿no?, de esa frase de San Agustín, voy a leer también otras palabras, ¿no?, de San Agustín, en las que él, cómo le ayudó a San Agustín en su conversión el canto. Fijaros, está tomado del capítulo 9 de las Confesiones de San Agustín, lo que os voy a leer. Cuánto lloré al oír vuestros himnos y cánticos, fuertemente conmovido por las voces de vuestra iglesia que suavemente cantaba. Entraban aquellas voces en mis oídos y vuestra verdad se derritía en mi corazón. Y con esto se inflamaba el afecto de piedad y corrían las lágrimas y me iba bien con ellas. Es un texto maravilloso de San Agustín, ¿no?, en el que él dice cómo me introdujo en el misterio de Dios, ¿no?, cómo me conmovió, cómo me llevó, ¿no?, a derritirme en lágrimas el ver cómo el pueblo cantaba, ¿no? Bueno, por lo tanto, es muy importante el canto litúrgico, y la Iglesia sabe que en ello tiene un tesoro. En el Antiguo Testamento ya está presente. Por ejemplo, fijaros como el rey David cantaba los salmos. Los salmos, incluso muchos de ellos hacen referencia a que había cítaras, arpegios y cítaras. O sea, ya os resulta conocido que incluso el Antiguo Testamento habla de con qué instrumentos musicales antiguos se acompañaba el canto de los salmos. Y llegado el Nuevo Testamento, pues esa tradición de hacer del canto un lugar de alabanza, pues se asume, y todavía incluso, pues yo diría que se hace con más, ¿no?, con más fuerza. Por ejemplo, algunos textos de Efesios y de Colosenses de San Pablo dice: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados, cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Efesios 5:19, etc. Bueno, hay por lo tanto la necesidad, ¿no?, de expresar con el canto nuestro deseo de alabanza a Dios. ¿Qué es lo que nos dice este punto? Que es importante hacerlo bien hecho, con calidad. Y en este sentido creo que es importante que la Iglesia tradicionalmente lo ha hecho.
le dé de un voto de confianza a quienes tienen un gusto musical especial, a quienes han sido educados en la música. Hoy en día quizás tenemos el peligro de decir, bueno, como existe, sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Y entonces, bueno, como sobre gustos no hay nada escrito, pues parece que le ponemos al mismo nivel cualquier tipo de gusto musical. No, no es correcto. La Iglesia también, en ese sentido, da un voto de confianza, ¿no?, a esa educación del gusto musical y especialmente, por ejemplo, del gregoriano o de la polifonía, etcétera. Ha habido una educación, hay toda una tradición. La Iglesia ha sido inspiradora de grandes compositores musicales y es importante, ¿no?, cuidarlo. Por lo tanto, creo que tiene que haber un cuidado de la belleza, también de la solemnidad, porque decimos, celebremos solemnemente la liturgia. También un cuidado, fijaros, de que especialmente lo que se cante, o sea, que la liturgia no sea como un escenario en el que nosotros vayamos y cantemos nuestras cosas en el marco litúrgico, no, sino que lo que hacemos es cantar la misa, no tanto cantar en la misa. Este matiz a mí me lo enseñó un liturgo y la verdad es que es muy interesante. Nos decía él, lo importante no es que cantemos en misa, sino que cantemos la misa, o sea, la propia liturgia que sea cantada. Por ejemplo, el Sanctus, ¿no? Por ejemplo, el Cordero Agnus Dei, por ejemplo, los Kyries, que cuando se dice pues la misa de Angelis, etcétera, precisamente es eso, es decir, son las partes de la misa, partes de la propia celebración litúrgica cantadas. Esto es importante. El verdadero canto litúrgico le da más importancia a cantar la misa que a cantar en la misa. Con esto no estoy diciendo, obviamente, que no se puedan introducir pues, cantos en la comunión o en otros momentos, pero lo principal es que la propia liturgia sea un canto de alabanza, ¿no? Que sea participativa. Esto lo dice explícitamente la Iglesia, que sea participativa. Es decir, no se trata de que en una liturgia vaya un coro que se luzca, que cante muy bien y los demás todos escuchemos y al final aplaudimos como si estuviésemos allí pues, en un auditorio. No, eso no es, una liturgia no es un auditorio para que vaya alguien, cante muy bien y los demás no participen. No, el coro tiene que ayudar al pueblo de Dios a cantar. Entiendo que también pues, podrá haber algún canto especial que sea una excepción, pero el principio debe de ser ese, ¿no? Y en definitiva, también otro criterio último es que los textos de los cantos que cantamos en la liturgia, los textos de los cantos, estén tomados de la Sagrada Escritura y de la propia liturgia. O sea, no cantamos allí las cosas que se nos ocurren, ¿no?, sino que esté inspirada la letra de los cantos en la palabra de Dios y en la Sagrada Liturgia.